En la boda de mi nieta, noté que mi tarjeta de nombre decía: la anciana que está pagando todo. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi relato. Siempre he creído que las celebraciones familiares deberían ser momentos de alegría. La boda de mi nieta Jennifer se suponía que sería uno de esos días perfectos, de esos que te calientan el corazón cada vez que los recuerdas. En cambio, se convirtió en el día en que descubrí lo que mi familia realmente pensaba de mí. La mañana de la boda, pasé más tiempo del habitual arreglándome. A mis 65 años, no soy vanidosa, pero quería verme lo mejor posible. Elegí un vestido azul claro que Robert, mi difunto esposo, siempre había amado. Peiné con cuidado mi cabello plateado y hasta me puse un poco del perfume que él me regaló en nuestro último aniversario, antes de que el cáncer se lo llevara hace 3 años. Te ves hermosa, Alice, me dije a mí misma frente al espejo, imaginando a Robert pronunciando esas palabras. Casi podía escuchar su voz, sentir su presencia a mi lado. La ceremonia en la iglesia de San Marcos fue preciosa. Jennifer se veía radiante caminando por el pasillo, su rostro iluminado de felicidad. Mi hijo Richard sonreía orgulloso al escoltarla, y hasta mi nuera Pamela parecía realmente conmovida. Durante esos breves momentos, todo se sintió perfecto. Fue en la recepción donde todo cambió. Llegué al gran salón de baile del Hotel Westbrook, acercándome a la mesa de registro donde los invitados recogían sus tarjetas con el nombre y la asignación de mesa. La joven en la mesa sonrió mientras buscaba entre las tarjetas ordenadas alfabéticamente. Aquí está, señora Edwards, dijo alegremente, entregándome la mía. Bajé la vista, esperando leer Alice Edwards, abuela de la novia. En cambio, en una elegante caligrafía estaban las palabras: la anciana que pagará todo, mi chica. La mano me quedó suspendida en el aire. Seguramente esto era un error. ¿Ocurre algo?, preguntó la joven al notar mi expresión. Forcé una sonrisa. Parece que hubo una confusión con mi tarjeta. Ella se inclinó para mirar. Sus ojos se abrieron sorprendidos. Oh, lo siento muchísimo. Déjeme revisar si hay otra. Está bien, dije rápidamente, sin querer causar una escena en la boda de Jennifer. Hablaré con mi familia sobre esto. Prendí la ofensiva tarjeta a mi vestido y entré al salón, con las mejillas ardiendo de humillación. ¿Había Jennifer aprobado esto? ¿Richard? ¿Pamela? ¿Quién pensó que esto era apropiado, y mucho menos gracioso? Durante la hora del cóctel intenté disfrutar, conversando con otros invitados que o bien no notaron mi tarjeta o fueron demasiado educados para mencionarla. Entonces escuché una conversación que me heló la sangre. ¿Viste la tarjeta de la abuela?, susurró alguien entre risitas. Pamela dijo que pensaron que sería graciosísimo. Al parecer, ella es como su cajero automático personal, respondió otra voz. Me aparté de inmediato, con las manos temblando. En ese momento Richard me vio y me llamó con un gesto hacia un grupo de invitados elegantemente vestidos. Mamá, dijo en voz alta, que se escuchó por todo el salón. Ven a conocer a los Anderson. Papá solía jugar al golf con Bill. Me acerqué con cierta incomodidad. Bill Anderson me resultaba vagamente familiar. Tal vez uno de los antiguos socios de negocios de Robert. Mamá, estos son Bill y Martha Anderson, presentó Richard, y enseguida añadió entre risas. Mamá, nuestra cuenta bancaria andante. La sonrisa de Martha Anderson se borró al mirarme. Martha miró mi tarjeta con incomodidad. Bill también parecía incómodo. Alice Edwards, dije con firmeza, extendiendo mi mano. La viuda de Robert. Por supuesto, respondió Bill amablemente. Robert hablaba mucho de ti. Estaba muy orgulloso de ti. La conversación continuó, pero apenas la escuchaba. Cuando los Anderson se alejaron, tomé a Richard aparte. ¿Qué significa esto?, pregunté, señalando mi tarjeta. Richard se echó a reír. Ay, mamá, no seas tan sensible. Es solo una broma. Todos saben que tú eres la que tiene los bolsillos profundos desde que papá te dejó todo. Es humillante, dije en voz baja. Oh, por favor, rodó los ojos. Relájate. Es una fiesta. Antes de que pudiera responder, apareció Pamela, elegante con su vestido de madre de la novia. Aquí estás, Alice. ¿Richard te ha estado presentando? Queremos que todos sepan quién es la responsable de esta boda tan hermosa.
Me guiñó un ojo y ambos se echaron a reír. Me disculpé y me dirigí al baño, necesitando un momento a solas. Mientras me secaba los ojos con un pañuelo, la puerta se abrió y un hombre mayor, con un traje impecable, entró por error y enseguida retrocedió, disculpándose. Señora Edwards. Alice, llamó con cautela desde afuera. Soy Martin Reynolds, el abogado de Robert. ¿Podría hablar con usted un momento? Me recompuse y salí. Martin había gestionado la herencia de Robert y siempre había sido amable conmigo. No pude evitar notar cómo miraba mi tarjeta de nombre. Y algunos de los comentarios. Suspiré. Aparentemente, todo es una broma. La expresión de Martin se endureció. No tiene nada de gracioso. Y Robert estaría furioso. Vaciló un instante, luego bajó la voz. Hay algo que debería saber. Algo que Robert insistió en que no le dijera a menos que fuera necesario. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco. Sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. Esto es un codicilo del testamento de Robert, explicó. Lo agregó poco antes de fallecer. Lo abrí con los dedos temblorosos y comencé a leer. El lenguaje legal era complejo, pero el significado estaba claro. Cualquier descendiente que me humillara públicamente sería desheredado de su parte de la fortuna de Robert, una fortuna mucho mayor de lo que yo jamás había imaginado. Levanté la vista hacia Martin, atónita. ¿Por qué no me dijo nada de esto? Él esperaba que nunca fuera necesario, respondió Martin en voz baja. Quería que lo trataran bien porque la amaban, no porque temieran perder la herencia. Miré hacia el salón de baile, donde mi familia celebraba, sin darse cuenta de que su comportamiento acababa de costarles millones. ¿Qué quiere hacer?, preguntó Martin. Doblé con cuidado el documento. Doblé el documento con cuidado y se lo devolví. Nada, todavía no. Necesito ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Al regresar a la recepción, la tarjeta en mi pecho se sentía más pesada que nunca. Pero ahora, en lugar de vergüenza, algo diferente comenzó a agitarse dentro de mí, una determinación de ver finalmente a mi familia tal como realmente eran. La mañana después de la boda de Jennifer, me senté sola en la mesa de mi cocina, aún con la bata puesta, mirando fijamente la ofensiva tarjeta que había colocado frente a mí. La elegante caligrafía parecía burlarse. La anciana que pagará todo. Recorrí las letras con la yema de mi dedo, recordando cómo habría reaccionado Robert si lo hubiera visto. Su carácter fuerte era raro, pero implacable cuando alguien faltaba al respeto a los que él amaba. Han cambiado, susurré a la habitación vacía, como si Robert pudiera escucharme. O quizás siempre fueron así, y nosotros simplemente no queríamos verlo. Me levanté y fui a la sala, atraída por el gran retrato familiar sobre la chimenea. Fue tomado hace 5 años, en nuestro 40 aniversario. Robert estaba en el centro, aún fuerte a pesar de los primeros signos de la enfermedad que más tarde lo reclamaría. Yo estaba a su lado, con la mano en su hombro. Richard y Pamela nos flanqueaban, y Jennifer y su hermano Michael, entonces adolescentes, estaban al frente. Parecíamos felices. Parecíamos una familia. ¿Cuándo exactamente habían cambiado las cosas? La pregunta me atormentaba mientras preparaba mi té de la mañana. Quizás había sido gradual, tan sutil que no noté la erosión del respeto hasta que ya era demasiado tarde. El primer recuerdo claro llegó apenas 6 meses después del funeral de Robert. Richard y Pamela me habían invitado a cenar, algo raro incluso en aquel entonces. Habían estado inusualmente atentos, preguntándome por mi bienestar, recordando a Robert. Luego, durante el postre, tocaron el verdadero propósito de la velada. Mamá, dijo Richard, rellenando mi copa de vino. Pamela y yo hemos estado pensando en remodelar nuestra cocina. Nada lujoso, solo actualizar los electrodomésticos, nuevas encimeras, ese tipo de cosas. Suena encantador, respondí, sin imaginar lo que venía. El asunto es, continuó Pamela con suavidad. Con la matrícula de los chicos y todo lo demás, estamos un poco ajustados ahora mismo. Recuerdo la pausa, las miradas expectantes. ¿Me están pidiendo dinero? No pidiendo, dijo Richard rápidamente. Es solo que papá te dejó muy cómoda y pensamos que tal vez querrías ayudar a la familia. Esa misma noche les extendí un cheque por $30,000. Mirando atrás, ese había sido el comienzo. Pequeñas solicitudes se convirtieron en otras mayores. La remodelación de la cocina se convirtió en la renovación completa de la casa.
La ayuda para la matrícula se transformó en autos de lujo para Jennifer y Michael cuando cumplieron 18. Vacaciones familiares a las que me invitaban, pero que se esperaba que yo financiara. Abrí el armario del pasillo y saqué una caja con registros financieros. Sentada en el suelo como una colegiala, empecé a revisar estados de cuenta y cheques cancelados. La evidencia de mi apoyo económico al estilo de vida de Richard y Pamela era abrumadora. En 3 años les había entregado casi $250,000. El teléfono sonó, interrumpiendo mi conteo. Era Pamela. Alice, ¿estás en casa? He estado llamando a tu celular. Ni siquiera me había dado cuenta de que mi teléfono seguía en el bolso de la noche anterior. Sí, estoy en casa. ¿Está todo bien? Todo perfecto. Richard y yo solo queríamos agradecerte por todo lo de ayer. ¿Verdad que la boda fue hermosa? Sí, fue preciosa, dije. Jennifer y Mark están tan agradecidos por tu generosidad. No podrían haber tenido una boda tan maravillosa sin ti. Cerré los ojos, recordando el cheque de $45,000 que había firmado para el lugar y el catering. Me alegró ayudar, respondí. En realidad, esa es parte de la razón por la que llamo, continuó Pamela, con ese tono meloso que yo ya conocía tan bien. Los padres de Mark se suponía que pagarían la luna de miel, pero el negocio de su padre ha estado teniendo dificultades y han tenido que echarse atrás. Jennifer está devastada. Podía escuchar lo que venía después. Nos preguntábamos si podrías ayudar. Tienen la ilusión de pasar 2 semanas en Bali. Richard y yo contribuiríamos, por supuesto, con todo lo que gastamos en la boda. ¿Todo lo que gastaron? Yo había cubierto casi todo. Lo pensaré, dije, sorprendiéndome incluso a mí misma con una respuesta no comprometida. Hubo una pausa. Bueno, necesitan reservar pronto para conseguir las mejores tarifas. Lo entiendo. Te avisaré mañana. Después de colgar, volví a mi arqueología financiera. Robert siempre me había advertido sobre la relación de Richard con el dinero. Él lo ve como la solución a todo, me dijo una vez. Pero el dinero, sin valores, solo crea más problemas. Entonces no lo entendía, o quizá no quería entenderlo. Un golpe en la puerta me sobresaltó. A través de la mirilla vi a Michael, mi nieto, moviéndose nervioso en el porche. Rápidamente reuní los papeles financieros esparcidos y los guardé en el armario antes de abrir la puerta. Abuela, dijo, adelantándose para abrazarme. Con 21 años, era alto como su abuelo y tenía los mismos ojos bondadosos. ¿Estás bien? Te he estado enviando mensajes. Estoy bien, cariño. Solo un poco cansada después de ayer. Pasa. Me siguió a la cocina, donde puse agua a hervir para preparar té fresco. Michael siempre había sido distinto al resto de ellos, más reflexivo, menos obsesionado con las apariencias y el estatus. Quería disculparme por lo de ayer, dijo, sentándose a la mesa. La tarjeta, la forma en que todos hablaban, no fue bien. Sentí un nudo formarse en mi garganta. ¿Lo notaste? Por supuesto que lo noté. Mucha gente lo notó. Bajó la mirada, avergonzado. Debí haber dicho algo. Le di una palmada en la mano. No es tu responsabilidad corregir a tus padres, pero sí es mi responsabilidad defender lo que está bien. Me miró directamente. Papá y mamá han cambiado desde que murió el abuelo. O quizá yo no lo veía antes. Todo de lo que hablan es de dinero. De tu dinero, específicamente. ¿Qué quieres decir? Michael vaciló. La semana pasada los escuché hablando de tu casa. Papá dijo algo sobre que es demasiado grande para una sola persona y que ellos podrían ayudarte a mudarte a un lugar más pequeño. La tetera silbó, dándome un momento para asimilar esa información. Mientras vertía el agua caliente sobre las bolsitas de té, pensé en Martin Reynolds y en el codicilo del testamento de Robert. Pensé en la tarjeta con mi nombre, en las constantes solicitudes de dinero y ahora en este aparente plan para sacarme de mi propio hogar. Abuela. La voz de Michael me trajo de vuelta al presente. ¿De verdad estás bien? Dejé la tetera sobre la mesa y me senté frente a él. Estoy mejor que bien, Michael. Creo que por fin estoy viendo las cosas con claridad, por primera vez en años. ¿Qué quieres decir? Sonreí, tomando una decisión. Solo que ya es hora de hacer algunos cambios por aquí. Mientras sorbíamos nuestro té, me descubrí observando el rostro de mi nieto, preguntándome si realmente era diferente de sus padres o si las semillas de la codicia simplemente estaban dormidas,
esperando las condiciones adecuadas para brotar. Por primera vez desde la muerte de Robert, sentí que una fría claridad reemplazaba mi dolor y mi soledad. No tomaría decisiones apresuradas, pero estaría vigilando, observando y esperando a ver quién de mi familia realmente merecía la herencia que Robert había dejado. 3 días después de la boda, Richard y Pamela organizaron un brunch de celebración en su club de campo. Dudé si asistir, pero la curiosidad ganó. Quería ver si lo de la tarjeta había sido una anomalía o parte de un patrón. Llegué a Oak Ridge Country Club vestida con un sencillo pero elegante traje de pantalón color crema que Robert siempre decía que me hacía ver regia. Al entrar en el comedor privado, noté a varios invitados de la boda, incluidos Jennifer y su nuevo esposo, Mark, Michael y varios parientes y amigos. «Mamá, aquí», me llamó Richard, agitándome la mano desde la mesa principal. Pamela, resplandeciente con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de muchas personas, me dio un beso al aire. «Alice, te ves bien», dijo, con un tono que sugería leve sorpresa. «Te guardamos un asiento aquí». Me acomodé en la silla, notando que me habían colocado junto a los padres de Mark, a quienes apenas conocía, en lugar de cerca de mis nietos. El brunch transcurrió agradablemente hasta que Pamela tintineó su copa para llamar la atención. «Queremos agradecer a todos por venir hoy y por ayudarnos a que la boda de Jennifer y Mark fuera tan especial», empezó. «Y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a la abuela Alice, que ha sido increíblemente generosa». Todas las miradas se volvieron hacia mí. «De hecho», continuó Pamela, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «tenemos un anuncio emocionante. La abuela financiará la luna de miel soñada de Jennifer y Mark en Bali». Se escucharon algunos aplausos dispersos. Yo me quedé inmóvil, con la taza de café a medio camino hacia mis labios. No había hecho tal compromiso. «Mamá», me presionó Richard cuando no respondí de inmediato al anuncio. Dejé la taza con cuidado sobre la mesa. «Es la primera vez que oigo esto», dije, manteniendo la voz firme. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Jennifer parecía confundida, luego avergonzada. Mark miraba fijamente su plato. «Bueno, lo discutimos ayer», dijo Pamela con una risa forzada. «¿Recuerdas? Dijiste que lo pensarías». «Sí, lo dije, y todavía». The Whisper. «Pensando». Richard se inclinó hacia mí, hablando en un susurro teatral claramente destinado a que todos lo oyeran. «Mamá, no armes una escena. Ya les dijimos que pueden reservar el viaje». Sentí que algo dentro de mí se rompía. Un hilo que había estado demasiado tenso durante demasiado tiempo. «No recuerdo haber aceptado pagar una luna de miel en Bali», dije en voz lo bastante alta para que todos escucharan. De hecho, creo que los padres de Mark eran quienes originalmente planeaban cubrir ese gasto. El padre de Mark se removió incómodo. «Hubo algunos contratiempos en el negocio», murmuró. «Lo entiendo», dije con amabilidad. «Estas cosas pasan. Pero creo que es inapropiado ofrecer públicamente el dinero de otra persona sin su consentimiento. ¿No creen?». La mesa quedó en silencio. El rostro de Pamela se tiñó de rojo. «Quizá Jennifer y Mark podrían considerar una luna de miel más modesta», sugerí. «Una dentro de sus». «What about your means?» «¿Dentro de sus medios?», escupió Pamela. «¿Y qué hay de tus medios?». «Todo el mundo sabe que Robert te dejó más que cómoda». Algo en su tono, esa mezcla de derecho adquirido y resentimiento, hizo que mi decisión quedara clara. «Mi situación financiera no es tema de discusión pública», dije con firmeza. «Y tampoco lo son mis decisiones de gasto». Richard me agarró del brazo, sus dedos clavándose con dolor. «Mamá, basta. Nos estás avergonzando». Aparté mi brazo. «No, Richard. Ustedes se han avergonzado solos». Me puse de pie, alisando mi chaqueta. «Jennifer, Mark, les deseo toda la felicidad. Estaré encantada de contribuir a una luna de miel razonable, pero hablaré de eso con ustedes en privado». Cuando me di la vuelta para irme, Michael también se levantó. «Te acompaño afuera, abuela». En el vestíbulo, lejos de miradas indiscretas, finalmente dejé caer mi compostura. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves del coche. «¿Estás segura de que puedes conducir?», preguntó Michael con suavidad. Asentí, respirando hondo. «Estoy bien, solo un poco alterada. Deberías sentirte orgullosa de ti misma». Eso requirió valor. Miré a mi nieto, lo miré de verdad. En ese momento me recordó tanto a Robert que me dolió el corazón.
¿Te gustaría venir a cenar esta noche? Pregunté impulsivamente. Michael sonrió. Me encantaría. Esa misma tarde, mientras compartíamos en mi cocina una comida sencilla de pollo asado, me encontré confiándole a Michael el comportamiento de sus padres durante los últimos 3 años, las constantes demandas económicas, la erosión gradual del respeto. No me sorprende, dijo con tristeza. Lo he visto suceder. Después de que el abuelo murió, fue como si te vieran como, no sé, ¿un cajero automático? Completé. Él asintió. Y está empeorando. La semana pasada los escuché hablar de tu casa otra vez. ¿Qué dijeron? Pregunté. Michael vaciló. Estaban discutiendo cómo convencerte de mudarte a Sunrise Acres, la residencia para mayores. Me quedé atónita. Mi casa era mi santuario, llena de recuerdos de la vida que Robert y yo habíamos construido juntos. Papá dijo que sería mejor para todos si reducías tu espacio. Mencionó algo sobre que el mercado inmobiliario está muy activo y cómo ellos podrían ayudarte a maximizar tu inversión. Sentí náuseas. No solo iban detrás de mi dinero, también querían mi hogar. Michael, hay algo que necesito contarte, dije, decidiendo confiarle la verdad sobre el codicilo de Robert. Pero antes de que pudiera continuar, sonó el timbre. Por la ventana vi el coche de Richard en la entrada. Es tu padre, dije. La expresión de Michael se endureció. No tienes que abrirle. Pero yo ya estaba cansada de esconderme. No, creo que es hora de aclarar las cosas. Abrí la puerta y encontré a Richard allí, con el rostro enrojecido de ira. ¿Qué demonios fue esa escena en el brunch?, exigió, empujándome para entrar al pasillo. Entonces vio a Michael. ¿Qué haces aquí? Cenando con la abuela, respondió Michael con calma. Algo que el resto de ustedes podría intentar alguna vez sin pedir dinero. El rostro de Richard se oscureció. No te metas en esto, Michael. Esto es entre tu madre y yo. No, dije con firmeza. Si vamos a tener esta conversación, Michael se queda. Estoy cansada de las manipulaciones en privado. Richard, pongamos todo sobre la mesa. Y en ese momento, mirando el rostro enfurecido de mi hijo y la postura protectora de mi nieto, supe que habíamos llegado al punto de quiebre. Ya no habría marcha atrás. Estoy harta de tu actitud, mamá, dijo Richard, recorriendo mi sala como un animal enjaulado. Primero, la escena en el brunch, y ahora me entero de que has estado envenenando la mente de Michael contra nosotros. Me senté con calma en el viejo sillón de Robert, las manos entrelazadas en mi regazo. Michael permanecía junto a la chimenea, los brazos cruzados, observando a su padre con una mezcla de decepción y determinación. Nadie está envenenando la mente de nadie, respondí con serenidad. Simplemente estamos reconociendo lo que ha estado ocurriendo en esta familia desde que tu padre murió. ¿Y exactamente qué es eso?, exigió Richard. Tú y Pamela han estado tratando a la abuela como un banco, no como una persona, dijo Michael antes de que yo pudiera responder. ¿Has estado espiándonos? El rostro de Richard se enrojeció aún más. He estado prestando atención, replicó Michael. Algo que tú podrías intentar alguna vez. Richard se volvió hacia mí, con esa expresión conciliadora que siempre usaba cuando quería algo. Mamá, estás malinterpretando todo. Solo intentamos ayudarte a manejar tus finanzas con sensatez. No te estás volviendo más joven. Tengo 65 años. Richard, no 95, lo interrumpí. Mi mente está perfectamente clara y soy más que capaz de manejar mis propios asuntos. Pero papá te dejó tanto. Basta, levanté la mano. Robert me dejó exactamente lo que quiso dejarme. Su herencia no es una alcancía familiar. La sonrisa falsa de Richard se desvaneció. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que nos cortarás solo porque Pamela hizo una estúpida broma con una tarjeta? Estoy diciendo que, de ahora en adelante, yo tomaré mis propias decisiones sobre mi dinero y mi casa. Si Jennifer y Mark quieren una luna de miel en Bali, pueden ahorrar como lo hace la mayoría de las parejas jóvenes. Si tú y Pamela quieren una casa más grande, pueden trabajar para conseguirla. Richard me miró como si de repente estuviera hablando en otro idioma. Luego se volvió hacia Michael. Quiero hablar con mi madre a solas. Me quedo, respondió Michael con firmeza. Esto es un asunto de familia. Exacto, replicó Michael. Y yo soy familia. Algo cambió en la expresión de Richard, un cálculo, una reevaluación.
Siempre había podido manipularme cuando estábamos solos, jugando con mis emociones, con mi dolor por Robert, con mi deseo de mantener la paz. Pero con Michael presente, esas tácticas no funcionarían. «Está bien», espetó Richard, dirigiéndose a la puerta. «Pero esto no se ha terminado, mamá. Ni de lejos». Cuando se fue, Michael soltó un largo suspiro. «Lo siento, abuela». «¿Por qué, cariño? No has hecho nada malo. Por no haberme enfrentado antes. Por permitir que te trataran así». Me levanté y lo abracé con fuerza. «Ahora sí te estás enfrentando. Eso es lo que importa». Después de que Michael se marchara, me quedé en la quietud de mi hogar, pensando en Robert, en el codicilo de su testamento, sobre la familia que habíamos formado juntos. ¿Nos habíamos equivocado en algo con Richard? ¿O acaso siempre tuvo esa vena de derecho adquirido que no supimos ver? Más importante aún, ¿qué iba a hacer ahora? La respuesta llegó lentamente, tomando forma en mi mente como una fotografía revelándose. En lugar de confrontar directamente a Richard y Pamela con el codicilo, lo que solo haría que cambiaran su comportamiento por miedo y no por respeto. Simplemente dejaría que siguieran mostrando sus verdaderos colores. Mientras tanto, yo recuperaría en silencio mi vida y mi independencia. A la mañana siguiente, llamé a Martin Reynolds. «Alice», respondió cálidamente. «Esperaba saber de ti después de la boda». «Sí, esa es en parte la razón de mi llamada». Le expliqué lo que había pasado en el brunch y la visita de Richard después. «Necesito entender exactamente qué dejó Robert en su testamento, Martín. No solo el codicilo, sino todo». Hubo una pausa. «Quizás sería mejor hablar de esto en persona. ¿Podrías venir a mi oficina esta tarde?» 3 horas más tarde, estaba sentada frente a Martín en su elegante despacho mientras él me explicaba la magnitud total de la herencia de Robert. Las cifras me dejaron sin aliento. «Robert fundó varias compañías a lo largo de su vida», explicó Martín, «y las vendió en el momento justo. Sus inversiones fueron extremadamente conservadoras, lo que significa que resistieron muy bien las crisis económicas». «Sabía que estábamos cómodos», dije débilmente. «Pero esto». Robert siempre había sido reservado con el dinero. No creía en presumir de la riqueza. Martín sonrió. «Siempre decía que te casaste con él cuando no tenía nada más que potencial y un Chevy destartalado. Nunca quiso que te convirtieras en una de esas mujeres que solo se preocupan por las marcas de diseñador y los clubes exclusivos». Solté una pequeña risa, escuchando la voz de Robert en esas palabras. «Eso suena exactamente como él». «En cuanto al codicilo», continuó Martín, «es sencillo pero poderoso. Cualquier descendiente que te humille públicamente pierde toda su herencia. El incidente de la tarjeta en la boda calificaría, sin duda. Y lo del brunch, también, muy probablemente. Pero, Alice, no tienes que tomar ninguna decisión ahora. El codicilo se mantiene vigente durante toda tu vida». Asentí, pensando. «¿Y si quisiera hacer algunos cambios propios en mi testamento, en cómo se gestionan mis bienes?» Martín se inclinó hacia adelante. «¿Qué tienes en mente?» Cuando salí de la oficina de Martín, ya tenía un plan. Nada de confrontaciones dramáticas, nada de ultimátums, solo una recuperación silenciosa de mi vida y de mi poder. Primero, llamé a mi vieja amiga Eleanor, a quien apenas había visto desde la muerte de Robert. Quedamos en almorzar al día siguiente. Luego, pasé por el centro comunitario y recogí un folleto de sus clases para adultos. Robert siempre me había animado a seguir mi interés por la pintura. Quizá había llegado el momento. En casa, me senté frente a mi computadora y comencé a investigar préstamos para pequeños negocios. Michael había mencionado que quería abrir una librería después de la universidad, pero le preocupaban los costos iniciales. Una inversión genuina en el futuro de mi nieto me parecía un uso perfecto para parte de mis recursos. Cuando sonó mi teléfono y vi que era Pamela, lo dejé ir al buzón de voz. La antigua Alice habría contestado de inmediato, ansiosa por saber qué emergencia o exigencia vendría ahora. Pero esa Alice se estaba desvaneciendo, reemplazada por una mujer que al fin reconocía su propio valor. El mensaje de voz, cuando lo escuché después, fue exactamente lo que esperaba. «Alice, soy Pamela. Richard me contó sobre tu conversación de anoche. Creo que ha habido un malentendido. Siempre hemos tenido tus mejores intereses en mente. Richard y yo pensábamos que deberíamos cenar este fin de semana para aclarar las cosas. Ah, y Jennifer comentó que reconsideraste lo de la luna de miel. De verdad necesitan reservar pronto para conseguir las mejores tarifas.
Llámame. Borré el mensaje sin devolver la llamada. En su lugar, abrí mi chequera y escribí un cheque modesto como regalo de bodas para Jennifer y Mark, suficiente para una buena luna de miel, pero quizá en Nueva Inglaterra, no en Bali. Lo guardé en una tarjeta con una nota cálida deseándoles felicidad. Luego cerré el sobre. Mi estrategia silenciosa había comenzado. Sin confrontaciones, sin dramas, solo límites firmes y tranquilos. Robert lo habría aprobado. 6 meses pasaron en un torbellino de cambios silenciosos pero significativos. Me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario, retomé el contacto con viejos amigos, y pasaba más tiempo con Michael, que me visitaba con regularidad. Le proporcioné capital inicial para su plan de negocio de la librería, que iba progresando de maravilla. Mientras tanto, la actitud de Richard y Pamela hacia mí oscilaba entre una fría distancia y desesperados intentos por recuperar acceso a mis finanzas. Cuando el silencio no daba resultados, aparecían de repente con sonrisas forzadas y excusas transparentes para visitarme. Y cada vez, inevitablemente, llevaban la conversación hacia el dinero, una renovación que planeaban, el deseo de Jennifer y Mark de comprar una casa, sus propias preocupaciones de jubilación. Cada vez, yo rechazaba cortésmente involucrarme. No voy a discutir mis finanzas. Se convirtió en mi mantra, dicho con una sonrisa que se volvía más segura con cada repetición. No recibían bien el rechazo. Los mensajes de Pamela se volvían cada vez más hostiles. Las llamadas de Richard, más exigentes. Pero yo había encontrado una nueva fuerza en mi silencio, en los límites que por fin estaba marcando. Hoy era mi cumpleaños, mi número 66. Y a pesar de mis protestas, Michael había insistido en organizar una pequeña reunión familiar en mi casa. Es hora de que recuerden de quién es esta casa, había dicho, con una determinación sombría que me recordaba tanto a Robert. Pasé la mañana en mi jardín, quitando flores marchitas de los rosales y encontrando paz en esa tarea sencilla. El jardín había sido otra víctima de los últimos 3 años. Lo había descuidado mientras me dedicaba a las exigencias de Richard y Pamela. Ahora estaba volviendo a la vida, igual que yo. A media tarde, mi casa estaba lista para los invitados. Michael llegó temprano para ayudar con los preparativos finales. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, preguntó, acomodando queso y galletas en una bandeja. Tan lista como puedo estar, respondí, alisando mi vestido nuevo, un rojo audaz que nunca habría elegido antes. Además, es solo una cena. Pero ambos sabíamos que era más que eso. Era la primera vez en meses que toda la familia estaría reunida bajo mi techo. Richard y Pamela, Jennifer y Mark, e incluso algunos viejos amigos de Robert, incluido Martin Reynolds. El timbre sonó puntualmente a las 5. Richard y Pamela estaban en el porche, con sonrisas tan artificiales que casi podía escuchar el plástico estirándose. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo Richard, entregándome un ramo de flores compradas en la tienda. «Alice, te ves diferente», añadió Pamela, mientras sus ojos recorrían mi nuevo vestido, mi cabello peinado, el maquillaje sutil que había aprendido a aplicar en una clase del centro comunitario. «Gracias», respondí simplemente, haciéndome a un lado para dejarles pasar. Jennifer y Mark llegaron minutos después, seguidos por Martín y otra pareja que había sido muy cercana a Robert y a mí. Me moví entre saludos y conversaciones triviales con una compostura que 6 meses atrás habría sido imposible. Al acomodarnos en el comedor, no pude evitar notar la mirada de Richard recorriendo la casa, evaluando, calculando. Los ojos de Pamela volvían una y otra vez al nuevo cuadro colgado en la pared, un paisaje que yo misma había pintado. «¿Redecoraste, Alice?», preguntó, con un tono que sugería que encontraba los cambios inquietantes. «Solo algunas renovaciones», respondí. «He estado tomando clases de pintura». «¿Clases de pintura?», repitió Richard, como si hubiera dicho que estaba aprendiendo a pilotar naves espaciales. «La abuela es realmente talentosa», dijo Michael con orgullo. «Ya ha vendido 2 piezas en la feria de arte comunitaria». «¿Vendido?», Pamela parecía genuinamente confundida. «¿Pero por qué necesitarías vender pinturas?», sonreí. «No se trata de necesidad, Pamela. Se trata de alegría». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa, roto por Mark, que preguntó por la librería que Michael planeaba abrir. «Va muy bien», respondió Michael. «Gracias a la abuela, ya tengo el plan de negocios finalizado y estoy viendo ubicaciones». La cabeza de Richard se giró bruscamente. «¿Gracias a la abuela? ¿Qué significa eso?». Michael sostuvo la mirada de su padre con firmeza.
La abuela está invirtiendo en mi librería. ¿Invirtiendo? La voz de Richard se elevó. ¿Con qué dinero? Con el mío, dije en voz baja. Pero, Richard empezó, y luego se contuvo, echando una mirada a los demás invitados. Quizás deberíamos hablar de esto en privado. No hay nada que hablar, Richard, respondí con calma. Ahora tomo mis propias decisiones financieras. El rostro de Richard se ensombreció. Parecía querer decir más, pero Jennifer lo interrumpió con una historia sobre su luna de miel en Cape Cod, el destino que habían elegido tras recibir mi modesto regalo. La conversación cambió de rumbo. La tensión se disipó, al menos por el momento. Después de la cena, cuando pasamos a la sala para tomar café y postre, Pamela me acorraló en la cocina. Alice, ¿qué te pasa? Me exigió en un susurro áspero. Primero, te negaste a ayudar con la luna de miel. Luego, no supimos nada de ti durante meses y ahora estás tirando dinero en la fantasía de Michael. No es una fantasía, respondí con calma. Es un plan de negocio sólido. No seas ingenua. Las librerías ya no son rentables. Te está utilizando. No, Pamela. Estoy apoyando la ambición de mi nieto. Es diferente. Sus ojos se entrecerraron. Richard y yo hemos estado hablando. Creemos que ya es hora de que consideres mudarte a un lugar más manejable. Sunrise Acres tiene apartamentos preciosos, y el dinero de la venta de esta casa podría ayudarnos a todos. Ahí estaba. El plan que Michael había escuchado, ahora dicho en voz alta. Esta casa no está en venta, dije con firmeza. Y mis decisiones de vivienda no son tema de discusión familiar. Antes de que pudiera responder, Richard apareció en la puerta. ¿Todo bien por aquí? De maravilla, contesté, levantando el pastel que había horneado esa mañana. ¿Servimos el postre? En la sala, Richard carraspeó mientras yo empezaba a cortar el pastel. Antes de continuar, mamá, hay algo que Pamela y yo queremos discutir con todos. Mi mano se detuvo sobre el cuchillo. Eso no estaba en mis planes para la velada. Nos preocupa la manera en que mamá está tomando decisiones últimamente, anunció Richard a la sala. Está haciendo elecciones financieras poco sensatas, aislándose y rechazando la orientación de la familia. Un silencio atónito cayó sobre la habitación. Creemos que es hora de considerar un poder notarial, prosiguió. Para su propia protección. Martin Reynolds dejó su taza de café con cuidado deliberado. Eso es un paso serio, Richard. ¿Tienes pruebas de incapacidad? Está regalando dinero para financiar una librería en la era digital, replicó Richard, como si eso lo explicara todo. Y se niega a considerar opciones razonables de mudanza. Sentí una calma extraña instalarse en mí. Ese momento había sido inevitable desde el día en que empecé a decir no. Tu madre me parece perfectamente competente, observó Martín. Tomar decisiones con las que no estás de acuerdo no es evidencia de incapacidad. No entiendes, insistió Richard, alzando la voz. Siempre dependió de papá y luego de mí para la guía financiera. Ahora, de repente, está tomando estas decisiones irracionales. Basta, dejé el cuchillo de pastel sobre la mesa. No soy irracional, ni incapacitada, ni necesito tu orientación, Richard. Mamá, sé razonable. He sido razonable durante 3 años, lo interrumpí. He pagado renovaciones, vacaciones, autos y una boda. Les he permitido tratarme como un cheque andante en lugar de como su madre. Pero eso se acaba ahora. El rostro de Richard se puso rojo oscuro. ¿Es esto lo que quieres?, exigió, señalando la mesa. ¿Humillarnos delante de todos? ¿Para hacernos ver como villanos? No, Richard, dije en voz baja. Eso lo has logrado tú solo. Vieja egoísta, escupió, poniéndose de pie tan bruscamente que casi tira la silla. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Pamela le tiró del brazo, de pronto consciente de cómo se veía todo esto ante los demás. Pero a Richard ya no le importaba. ¿Crees que puedes simplemente cortarnos? Papá estaría avergonzado de ti. Fue en ese preciso momento cuando Martin Reynolds carraspeó y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. En realidad, Richard, dijo, tu padre anticipó exactamente esta situación. El silencio que siguió a las palabras de Martin fue absoluto. Richard quedó paralizado, con la boca entreabierta, mientras Martin sacaba de su chaqueta un sobre familiar. Robert añadió un codicilo a su testamento poco antes de morir,
explicó Martín a la atónita sala. Le preocupaba cómo podrían tratar a Alice después de su partida. ¿Qué tipo de codicilo?, exigió Pamela, recuperando la voz primero. Martín me miró, pidiéndome permiso en silencio. Asentí. El codicilo establece que cualquier descendiente que humille públicamente a Alice pierde toda su herencia, dijo Martín con voz firme. Esto incluye faltarle al respeto, intentar controlar sus finanzas contra su voluntad o tratar de obligarla a abandonar su casa. Eso es ridículo, balbuceó Richard. Papá nunca. Sí lo hizo, interrumpió Martín. Y como albacea de su herencia, he estado documentando los incidentes durante los últimos meses. Se volvió hacia mí. Alice, debo preguntarte, ¿quieres hacer valer el codicilo? Todas las miradas se clavaron en mí. Miré a Richard y Pamela, con el rostro ahora pálido de sorpresa y horror naciente. Miré a Jennifer, que parecía confundida y avergonzada. Luego miré a Michael, cuyo rostro no mostraba más que un apoyo silencioso. Sí, dije al fin. Sí quiero. Richard se dejó caer en su silla. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio, respondí. La tarjeta en la boda, el anuncio de la luna de miel en el brunch, las constantes exigencias de dinero y ahora este intento de declararme incompetente. Todo termina hoy. ¿Pero nuestra herencia?, susurró Pamela. Se pierde, confirmó Martín. ¿Toda?, preguntó Jennifer con voz pequeña. Martín asintió. Me temo que sí. El codicilo es muy claro. Esto no es justo, gritó Richard de pronto, golpeando la mesa con el puño. Ella nos engañó. Nos hizo creer que el dinero estaba ahí, esperando a ser usado. No, Richard, dije en voz baja. Yo nunca te prometí nada. Tú lo asumiste, lo tomaste, lo exigiste. Pero nunca, ni una sola vez, preguntaste qué necesitaba o quería yo. ¿Y qué hay de Jennifer y Mark?, preguntó Pamela desesperada. Ellos no han hecho nada malo. Martín consultó sus notas. Jennifer estuvo presente en varios incidentes, pero no participó activamente en la humillación. Sin embargo, tampoco habló para defender a Alice. Los ojos de Jennifer se llenaron de lágrimas. Lo siento, abuela. Debería haber dicho algo en la boda sobre la tarjeta. Extendí la mano por encima de la mesa y tomé la suya. Todos cometemos errores, cariño. La pregunta es qué aprendemos de ellos. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Mark, rodeando con su brazo a Jennifer. Ahora, dijo Martín, según los términos del codicilo, la parte de Richard y Pamela en la herencia de Robert se redistribuye. ¿A quién?, exigió Richard. La mitad pasa directamente a Alice, explicó Martín. Y la otra mitad se divide entre los descendientes que le hayan mostrado el debido respeto y cuidado. Todas las miradas se dirigieron a Michael, que parecía genuinamente sorprendido. Yo no sabía nada, dijo rápidamente. Te lo juro, abuela, no tenía idea de esto. Lo sé, cariño, lo aseguré. Tu abuelo estaría orgulloso del hombre en el que te has convertido. Richard volvió a levantarse, con el rostro deformado por la ira. Esto es una trampa, una conspiración. Lo impugnaré en los tribunales. Eres libre de intentarlo, respondió Martín con calma. Pero el codicilo es legalmente vinculante, y tenemos pruebas suficientes de que se cumplieron las condiciones. Alice, empezó Pamela, con la voz de repente melosa. Seguramente podemos resolver esto como familia. Nunca quisimos. Guárdatelo, Pamela, la interrumpí. Ya es demasiado tarde. ¿Así que eso es todo?, exigió Richard. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿simplemente nos cortas? No, Richard, dije, poniéndome de pie frente a mi hijo. Después de todo lo que yo he hecho por ustedes, por fin estoy defendiendo mis propios derechos. Eso es muy diferente. La reunión terminó poco después. Jennifer y Mark se fueron con disculpas incómodas y promesas de llamar pronto. Richard y Pamela salieron furiosos sin decir una palabra más. Martín y los demás invitados se despidieron con tacto, dejando solo a Michael y a mí en el repentino silencio de mi casa. ¿Estás bien?, preguntó él, ayudándome a recoger los platos de postre casi intactos. Estoy mejor que bien, respondí, sorprendida de descubrir que era cierto. Me siento libre. Un año después, me encontraba en la puerta de Chapter 1,
la librería que Michael había logrado abrir finalmente en una encantadora casa victoriana renovada en el centro. La luz de la mañana entraba a raudales por los altos ventanales, iluminando estanterías con libros cuidadosamente seleccionados y acogedores rincones de lectura. Una barra de café, atendida por la novia de Michael. Emma servía café de granos tostados localmente y pasteles caseros. En la sección infantil, un mural que yo había pintado cubría una pared, un bosque fantástico, lleno de animales escondidos y casitas de hadas para que los pequeños lectores las descubrieran. 2 veces por semana dirigía la hora del cuento para los niños del vecindario, algo que jamás me habría imaginado haciendo antes. El pequeño apartamento del piso superior también había sido renovado. No para mí, yo seguía amando mi casa, con todos sus recuerdos de Robert, sino para un joven escritor dentro del programa de residencias que Michael había establecido con parte de su herencia. La campanilla sobre la puerta tintineó, y Jennifer entró empujando un cochecito con su hija de 3 meses, Roberta, llamada así en honor a su abuelo. «Abuela», exclamó Jennifer al verme. «No sabía que estarías aquí hoy». «Solo vine a dejar unos marcapáginas nuevos que pinté», respondí, inclinándome para admirar a la pequeña Roberta. «Hola, pequeñita». Durante el último año, Jennifer y yo habíamos ido reconstruyendo nuestra relación poco a poco. Después del impacto inicial de la revelación sobre la herencia, ella hizo verdaderos esfuerzos por acercarse a mí de manera independiente, sin la influencia de sus padres. Mark había sido un apoyo constante, animándola a formar sus propias opiniones en lugar de repetir las de su madre. Richard y Pamela eran otra historia. Tras varios intentos fallidos de impugnar el codicilo, se habían mudado a Florida, donde Richard consiguió un empleo con un antiguo socio. Nuestra comunicación se limitaba a tarjetas de Navidad y algunas noticias esporádicas a través de Jennifer. ¿Has sabido algo de tus padres últimamente?, le pregunté a Jennifer mientras se sentaba en una mesa pequeña con la bebé. Mamá llamó la semana pasada, respondió con un suspiro. La misma conversación de siempre, quejas sobre el trabajo de papá, sobre la casa en la que tuvieron que conformarse, sobre lo injusto que es todo. Lo siento. No lo sientas, dijo Jennifer con firmeza. Ellos tomaron sus decisiones. Yo tomé las mías. Emma trajo café y bollitos recién horneados, haciéndole mimos a la bebé antes de volver al mostrador. Michael salió del cuarto trasero con un montón de libros nuevos, su rostro iluminándose al vernos. Perfecto, dijo, uniéndose a la mesa. Quería comentarles algo a las 2. Nos explicó su idea de ampliar los programas comunitarios de la librería, incluyendo tutorías de alfabetización para adultos y talleres de escritura para adolescentes. Eso significaría reinvertir parte de las ganancias, añadió. Pero creo que vale la pena. Me parece maravilloso, dije, sintiendo una oleada de orgullo. Mientras discutían los detalles, recorrí con la mirada la librería bañada por la luz del sol, aquel hermoso espacio que representaba no solo el sueño de Michael, sino un nuevo capítulo para todos nosotros. En el año desde aquella revelación, había descubierto partes de mí que habían estado dormidas demasiado tiempo. Hice nuevos amigos, desarrollé mi pintura e incluso empecé a viajar. Primero escapadas de fin de semana, y después 2 semanas en Italia con un grupo de adultos mayores, donde conocí a Claude, un viudo de Boston con ojos bondadosos y un humor seco que me llamaba cada domingo. Robert lo habría aprobado, pensé. No solo la librería o mi recién descubierta independencia, sino también los límites que finalmente había aprendido a establecer. Él intentó protegerme con su codicilo, pero al final fui yo quien aprendió a protegerse. Un gorjeo alegre de la bebé me devolvió al presente. Esa era mi familia ahora. No perfecta, no completa, pero real. Estábamos construyendo algo nuevo a partir de las ruinas de lo perdido. Y en su manera propia, era hermoso. ¿Qué piensas, abuela?, preguntó Michael, trayéndome de vuelta a la conversación. Sonreí a mi nieto y a mi nieta, a la bebé que representaba nuestro futuro, a la librería que había crecido desde la confianza y el respeto, y no desde la obligación y la codicia. Pienso, dije, que este es exactamente el lugar en el que debemos estar.